Hola, yo soy Jesús Ayala, músico violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. Esta vez estamos con cubrebocas por seguridad. ¿Cómo están esta semana? Nosotros estamos muy contentos de por fin grabar otra vez un nuevo episodio con Sara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan, todas y todos. Muy bien. Oigan, recuerden que estamos en Roar Café, Colonias 460, que es el café que nos patrocina. Es un café muy divertido, ¿sí o no? Y muy rico. El menú, bueno, más bien todo el concepto es artístico. Entonces todos platillos, bebidas y todo lo que tengan, pues es con un concepto artístico. Pero, cuidado con el micrófono, es que no lo veo con el cubrebocas. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, pues, un poco complicado, o lo fue por lo menos para mí. Pero Sara conoce un poco más del tema, entonces nos va a platicar un poquito. Primero, antes de empezar, pues con él, no tengo hasta la fecha título para el episodio, entonces ya se me ocurrirá qué ponerle. Okay. Pero primero me gustaría que empecemos un poquito con tu historia nada más, como rasgos generales si quieres, y damos ya una introducción al tema. Perfecto. Entonces, pues, ¿qué me tienes que contar de tu vida musical? Oh, vaya. Pues podría marcar como un inicio cuando entré a la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Fui parte de la primera generación. Es la primera vez que se hacía un proyecto así en la ciudad de allá, porque casi no hay nada de contexto cultural musical allá. Entonces tuve la fortuna de tener como maestro y director a Miguel Almaguer, que es un compositor y director. Y pues desde ahí como que nos empezaba a dar clases así de armonía, de contrapunto, de hablarnos lo que es la composición, lo contemporáneo. Preparábamos incluso piezas de artistas que estaban vivos o están vivos. Entonces creo que inició ahí. Después fui a estudiar un año en la Universidad Autónoma de Nayarit. Okay. Y después ya me vine para acá, para Guadalajara, empecé en el técnico y ahorita estoy ya en la carrera de composición. Estoy, creo que ya en tercer año, no sé. Ya no sé en cuál estoy. No sé. Y pues sigo preparándome, sigo estudiando y ahí voy. Bien, muy bien. Oye, pues yo te busqué con el fin de hablar de algo de composición. Uh-huh. Pero bueno, tú me dijiste que conocías un poquito más del tema de, no sé cómo llamarles. No sé si llamarles disciplinas, no sé si llamarles... ¿Cuál es ¿Hay alguna palabra para definir las tres juntas? Pues... ¿O hay algo como que le podamos decir? Es que son en sí diferentes, pero pues quizás los podremos englobar en disciplinariedades. Ok, sí, está medio complicada la palabra. Ajá, está un poquito complicado, pero en concreto lo que yo he tenido más de contacto y un poquito más de pues no sé, de proyectos en los que he estado trabajando es la interdisciplinariedad. Ok. Bueno, hay en este como que globito de disciplinaridades está, perdón, está la inter, está la trans, está la multi, está la pluri. Cada vez le ponen más nombres y más, incluso como definiciones. Ajá. Pero está padre que se empiece como que a hablar de esto y más bien como que se empiece a concretizar. Sí. El proceso de cada una, porque en sí son muy distintas, por eso es que se tiene que hacer la separación. Ok, bien, mira, para que no se nos pierdan y nosotros no perdernos, porque es un tema un poquito complicado de entender al principio. Mira, ¿qué te parece si definimos primero los tres términos más comunes? Claro. Ajá. Que según yo, bueno, te voy a decir lo que yo anoté. Claro, adelante. Ok, y después tú me corriges o cualquier cosa. Que son tres: el multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Ajá. Ok. El multi trabaja con varias disciplinas, ajá, que suelen ser más de dos, obviamente. Ajá. Los miembros trabajan de forma independiente, pero con un tema en relación. Uh-huh. O sea, cada quien hace su trabajo, los unen y listo, ¿no? Uh-huh. Y tienen metodologías distintas, etcétera, etcétera. El interdisciplinario trabaja entre diferentes disciplinas, o sea que involucra pues también a más de dos disciplinas,
pero aquí ya trabajan en conjunto en el mismo proyecto y llevan normalmente una metodología común, ¿no? Y el trans, que según yo, pues es de los más complejillos, Sí. trabaja a través de y más allá de varias disciplinas, involucra pues igual de 2 a lo que sea, y aquí ya involucra, según yo, expertos, gente interesada que no sean expertos, y los miembros trabajan juntos usando un concepto compartido al igual que objetos y habilidades. Objetivos, no objetos. Objetivos. Ok, ¿sí está más o menos los Sí, términos? sí, está muy bien, muy concreto. Ok. Y pues es eso. Yo, como primera punto de identificar estas tres, sería el proceso que se lleva, ¿no? Ok. Porque como tú le dijiste, multidisciplina es el trabajo de varias disciplinas, pero no hay como una fusión de procedimientos o de metodologías en la creación o en el trabajo el elemento que se esté explorando. Claro. La Inter pues es súper importante que todos los que están involucrados estén con una visión global de lo que se está trabajando, del elemento que se está explorando y haya como una permeación de términos o de actitudes o de maneras de ver las cosas, ¿no? Okay. Que eso sucede cuando pones desde la creación varias disciplinas. Okay. Y la trans, sí, de hecho es la que se me hace más complicada de definir. Lo que lo une es el objetivo, ¿no? Okay. El objetivo o el elemento que se va a estudiar y se busca así de repente esta disciplina me sirve, pero sé que no conozco de aquella disciplina. Entonces voy a buscar cómo integrarla. Ok, bien. Bueno, más o menos esos son los términos generales que se aplican a todo. O sea, algo que me sorprendió mucho pues, cuando hablamos antes, un poquito antes de iniciar a grabar y también días atrás, que me decías que se aplica a todo. Sí, de hecho, yo tengo la idea, estudié también, creo que en parte de mi currículum debería decir que estudié psicología, la tengo trunca, pero algo de ella aprendí. Ok. Entonces, pues te pones a ver el humano, cómo es que cómo interactúa con su entorno, los niveles de percepción que tiene, que son los conscientes, los inconscientes, ¿no? Es muy difícil como que separar uno de ellos de que solamente tus ojos van a ver un color y ya. Okay. Entonces, no es así como funcionamos. Estamos viendo, estamos escuchando, estamos sintiendo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo pondría un ejemplo incluso súper antiguo de cómo veíamos las deidades, por ejemplo. Que vemos un dios que era de la guerra, del trigo y no sé, del parto, vamos a decirlo así. Okay. Que ahorita lo tenemos que catalogar así como que es de esto y esto, pero en esos inicios era lo mismo, ¿sabes? Se entendía como una sola cosa, esas tres cosas, o 5, no sé, depende la deidad que se presente. Entonces, la manera en la que experimentamos las cosas siempre tiene que ver con un proceso de mezcla, ¿sabes? Como de interacción de sentidos. Ok, bien. Muy bien, sí, es cierto todo lo que dices, o sea, más o menos estuve leyendo un poquito. Entonces, me gustaría abordarlo ahora en un tema musical. Claro. Estás tú involucrada en varios proyectos, no sé de qué, o si quieres contarnos antes, pero pues mi primera pregunta es esa, ¿cómo se aplica o cómo se puede aplicar a la música? Creo que yo tengo una idea y ahorita te la voy a dar después de que me contestes. Okay. Pero, pues sí, pues no sé si en los proyectos en los que estás, porque sé que son proyectos muy artísticos, ¿tú funjas como algo que tenga que ver con la música o por otro lado lo haces o...? Música, incluso yo diría comportamiento sonoro, porque ahí es donde se empiezan a difuminar las líneas, porque de repente pues sí me he encontrado que vienen a buscarme de que, sí, necesitamos ponerle música a una letra o no sé, como que ambientar un momento. Pero en realidad cuando estás en el proceso te das cuenta que lo que se necesita más bien es comportamientos sonoros y que yo como alguien que está estudiando música, que tiene relación y con estas herramientas, ya voy a poder como que, mira, entonces le podemos dar camino por este lado porque sé de dónde viene el concepto que se va a trabajar. Okay. Entonces no solamente es música. Sí. Y pues, bueno, la primera vez que tuve un proyecto así fue con, yo soy
¿cómo se dice? Creo que sí. Soy becaria en el cuerpo académico del UAT, uno de los cuerpos académicos que es Estudios Interdisciplinarios del Arte. Ok. El primer proyecto en el que colaboré fue con el maestro Damián Galindo y la maestra Mónica Ornelas en Sonoridad que Habita, que planteaba desde la disciplina de música, de sonido, de fotografía. Es un proyecto que hace cuenta que tomábamos elementos de todas las carreras que se dan en el CUAD y intervenirlas de una manera en la que todas habitan el mismo espacio. Okay. De ahí el nombre de Sonoridad que Habita. Sí, sí, sí. Entonces, ese, por ejemplo, fue como que yo no sabía absolutamente nada y en todo el proceso como que empecé a aprender y empecé a permearme de este tema y de cómo se trabaja y las posibilidades que tiene. Ok. Bien, yo encontré, pues un poco como leyendo. Supongamos que enseñas solfeo. Entonces el solfeo pues es aplicable, sabemos que en teoría, pues obviamente escuchando, tienes que cantar, como un montón de técnicas y cuestiones corporales, pero también habla de historia, también habla de matemáticas, también habla de, no sé, como este tipo de cosas. Entonces, en una clase, un maestro puede, ¿cómo decirlo? Pues sí, como invitar o incluso él mismo, pero bueno, no podría ser él mismo, pero incluso hay un poco de historia, de matemáticas, de técnicas corporales. Entonces varios maestros pueden intervenir en una sola clase, pero la clase siempre va a estar dirigida hacia el solfeo. Más o menos así funciona la primera disciplina, o sea, la multidisciplina. Multidisciplina. Más bien, bueno, es que ahí te va. Yo tengo la idea de que todas las disciplinas que conocemos hoy en día nacieron de algún proceso interdisciplinar. ¿Sí? Porque es eso, es como que vamos a combinar la lectura, el canto y eso es solfeo, por hacerlo de una manera reduccionista, ¿verdad? Pero más o menos va por ahí. Y vemos incluso disciplinas que ahorita son nuevas como la biotecnología o bueno, no está tan nueva, pero la astrofísica, por ejemplo. Son disciplinas que se concretaron porque pudieron, ¿cómo se dice? Independizar su metodología. Entonces, la multidisciplina sería más bien como, en este caso, disciplinas que ya están como que concretas, por así decirlo, yuxtapuestas hacia un producto en común, pero que no hay esta permeación de procesos y de maneras de entender el objeto que se está estudiando. Entonces, una multidisciplina, por ejemplo, yo podría poner de ejemplo una ópera. ¿Sabes? Tienes el libreto, tienes la música, entonces se añade la coreografía, se añade el ballet, se añade los cantantes. Entonces se está añadiendo, pero en realidad ninguno está como que haciendo cambios fundamentales en la pieza. Sino todos están aportando algo. Están aportando algo. Eso es multidisciplina en lo que yo entiendo. Ok. Bien, ok, ya definimos un término. Vamos a ir avanzando poco a poco. Claro. De uno en uno. Ok, mi siguiente pregunta es que es bien difícil decir que se aplica a la música, porque ahora entiendo que, a ver, la música... Se aplica a. Se aplica a la música. Exacto. Pero, pues ahora entiendo que la música también es una disciplina y que puede ser que en vez de que algo complemente a la música puede complementar a algo. ¿Sí me explico? Okay. Como el fin no puede ser nada más la música, sino otra cuestión. Como lo que me decías que hacías en tu proyecto. Por ejemplo, la letra, pero le vas a agregar una música, que es lo que se le complementa a la letra, ¿no? Supongamos. Entonces, bueno, tal cual mi pregunta era, ¿qué tanto se aplica a la música y si se debería de hacer más? Por lo menos en los casos en los que estamos relacionados, a lo mejor tú y yo, que es la escuela de música, ¿qué tanto ves que se haga? Porque, bueno, veo que has trabajado con profesores, pero en alumnos, ¿qué tanto se debería hacer en clases? O a lo mejor se hace, pero no nos damos cuenta, o no sé, este tipo de cosas. ¿Cómo crees que se debería llevar un poco mejor? Pues a veces lo hacemos sin ser conscientes que estamos haciéndolo, ¿no? Esto depende del contexto de cada alumno, de lo que haya aprendido, porque de repente te encuentras a alguien que está estudiando un instrumento, pero que también ha compuesto algo porque tiene, no sé,
background, Ok, sí, sí. un background diferente, o de repente tuvo contacto con tal arte plástica, entonces como que su visión ya está enriquecida por eso. No quiero decir que sea interdisciplina como tal, porque, bueno, igual el término es muy endeble, ¿no? Sí. Pero puedo poner de ejemplo otro proyecto en el que estuve trabajando que se llama Mirar desde las Fauces, Ok. que es un proyecto de titulación de alumnos de escénicas del CUAD. Hablando yo con el director Alejandro Mendicuti, grandísimo director, me dice, no, pues no creo que sea interdisciplina el proyecto porque creo que eso es teatro, ¿no? Pero a mi manera de experimentarlo, por ejemplo, fue un proyecto que tuvo como un año en hacerse porque estábamos en pandemia, estábamos haciendo videollamadas y en las videollamadas explorábamos textos, se hacían trabajos, se presentaban como pequeñas cositas y de ahí se fue como que formando la pieza, ¿no? La obra. Entonces, para mí sí lo podría justificar como un procedimiento interdisciplinar porque nos dio una visión global de todo lo que estaba pasando. Entonces, a mí, por ejemplo, me decían, ¿sabes qué? Tú propone, a ver, ¿qué sugieres que se escuche aquí o qué podría funcionar? Entonces, como yo ya sabía de qué iba el momento o lo que se necesitaba, pues ya era como, ok, entonces voy a usar mis herramientas de música o lo que pueda y lo voy a vertir en el proyecto. Entonces, y se hacían pruebas, hacíamos ejercicios y ya cuando podemos hacer ensayos. Y ahí mismo también encontré muchas cosas que se adoctrinaban muy bien a lo que se estaba presentando en escena. Aunque a lo mejor en música fue como que, ay, eso no se tiene que hacer, ¿sabes? Sí. Sí, incluso hay un momento que lo puedo decir como clave, que es una escena en la que yo sonorizo como la pura caja del violín, sin el arco. Ajá. Y fue un momento en que yo estaba viendo lo que estaba ocurriendo en escena y dije, no, pues esto no requiere tanto de acá, entonces voy a explorar de una manera distinta qué sonidos se necesitan, ¿sabes? Claro. Entonces ahí fue para mí un momento de como que, wow, aquí es algo diferente y nunca se me hubiera ocurrido desde la disciplina de la música. Ok, bien. Está bien, es que está bien interesante porque siento que se conecta con un montón de cosas. Sí. Por ejemplo, estoy leyendo un libro, todavía no lo termino, que de hecho me gustaría hablar en algún momento de él, pero ya que lo termine y ya que lo siente bien. Pero el libro se llama ¿Por qué? Y básicamente te habla de por qué somos curiosos. Entonces te pone ejemplos de grandes artistas, pues de todas las artes, pues no solamente de música. Entonces te hablan de cómo pasan todo su proceso de aprendizaje y cómo conociendo otras áreas, pues otras artes, aplican tal a otra. Por ejemplo, cuando descubrieron la música, o por ejemplo, cómo se relaciona la pintura con la música, o cómo se complementa, pues. Por ejemplo, cuadros de una exposición, ¿no? Que la música está inspirada en las obras, pues, pintadas, ¿no? Entonces, pero luego también siento que va de la mano, pues no tal cual así, pero digo, se puede un poco relacionar. Ya me arrepentí de decirlo. Bueno, lo voy a decir. con el multitasking, pero es que el multitasking es hacer un montón de cosas a la vez. Y eso, bueno, a lo mejor no es tanto, pero es que si tienes conocimientos de otras áreas y lo aplicas, como lo hiciste tú, por ejemplo, en esto que me explicabas del violín, pues bueno, es un plus, pero no es tanto multitasking, más bien son como recursos, ¿no? Son cosas que te suman. Son recursos que suman al proyecto, pero suman de una manera que está interviniendo también, ¿sabes? O sea, porque si nada más sumas y no hay como una transversalidad entre lo que estás sumando, es multidisciplina. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí se necesita como que un intercambio. ¿Qué es lo que me está aportando la otra disciplina? ¿Cómo están explorando el objeto de esa disciplina? ¿Y cómo me va a cambiar a mí la percepción del objeto? Ok. Entonces, pues sí, es más o menos eso. Ok, bien. Ok, mi siguiente pregunta es, ¿qué beneficios nos trae, pues, a nosotros como músicos? Y, ¿qué beneficios y por qué más? Sí, pues, ¿por qué lo deberíamos de hacer más? O sea, yo sé que hay beneficios, pero quiero que me digas cuáles son para ti, que lo has vivido un poco más, que tienes un poco más de experiencia, y por qué deberíamos de hacerlo más, pues, ¿por qué creceríamos más como músicos? Ok, creo que te voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que es la razón para hacerlo. Piensa en el público. El público, ¿cómo es que va a experimentar lo que vas a presentar, ¿sabes? ¿Qué canales de discurso le vas a
¿cómo se dice? Pues como a transmitir, tal vez. A transmitir, no. Era una palabra que se me fue. Le vas a tocar. Ok. ¿Ok? Es muy raro que un público venga así como de que, solamente yo sé escuchar música. Yo solamente sé apreciar el ballet. Yo solamente voy a apreciar una pintura artística, ¿sabes? En realidad, como nosotros percibimos el entorno, es por todos los canales posibles. Incluso, pues tú lo puedes ver incluso con lo mismo, ¿sabes? Entonces, el público en sí tiene ya la predisposición, yo diría casi natural, de absorber y de entretenerse con lo que le vayas a presentar, y entonces necesitas las más herramientas posibles, la mayoría de canales de discurso que puedas aportar, y a veces no solamente se puede lograr desde una disciplina. Hay quienes lo hacen súper bien y eso está muy bien dentro de la disciplina y logran cosas excepcionales, pero nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo de la música contemporánea, ¿no? Porque todo el mundo le hace el feo y que no, es que son ruiditos y que suena feo y no me gusta. Pero yo diría que el público está más cercano a eso que una presentación de música barroca. El público en general. Quizás hay gente que si lo busque y que lo disfrute, está súper bien. Pero en nuestro entorno inmediato, por ejemplo, no puedes ponerte a mostrarle una obra acá súper, no sé qué, dentro de composición, por ejemplo, sea la máxima expresión, pero no va a conectar. ¿Sí? Claro. Entonces, la interdisciplina sí ofrece esas herramientas, porque aunque tú estés como que hablando desde tu trinchera, la misma interacción que vas a tener con las otras disciplinas va a hacer que llegues a un punto en común en el que el público le va a ser más fácil o incluso más instintivo tomarlas, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es una ventaja muy, muy grande. No tiene que ser como que todo lo que hagas es interdisciplina, pero ver las herramientas que eso te va a ayudar, te va a aportar. Y luego ahorita ya me metes en otros temas. No, pero para el artista como que es bien difícil a veces expresar pues lo que tienes. Ajá. O sea, cualquier tipo de arte. Es bien difícil a veces. O sea, ¿cuántas personas realmente van a un museo y aprecian una obra como se debería de apreciar, pues? O sea, como que te paras 5 minutos y dices, bueno, y te vas, ¿no? O sea, incluso para nosotros, a lo mejor, que no sabemos mucho de pintura, pues sí, o sea, está bonito y todo, pero pues no conocemos realmente mucho, ¿no? Y sí va un poco de la mano a lo que dices de que tener varios canales para poder transmitir. Ajá. Y llevado un poco a la música, creo que le puedo buscar ahí como a que los músicos somos un poco actores, en el sentido en que cuando estamos tocando, tú sabes que hay músicos que expresan mucho cuando tocan. Claro. O sea, que se mueven mucho. O pues no sé. Por ejemplo, hay obras como los mambos en las que bailan. Obviamente ya la música de por sí te dice que trae una energía muy cargada. Sí. Pero cuando ves a la orquesta bailar, cuando ves videos así súper impresionantes donde toda la orquesta está bailando, se pone muy comunica, interesante. Claro. Se comunica, sí. Y el público realmente como que lo agradece, ¿no? Ajá, sí. Bien, a ver, como todo lo bueno, siempre hay algo malo. Ok. Creo yo. Entonces, ¿qué contras? Pues bueno, pues sí, ¿qué contras le ves? No algo malo tal cual, pero debe haber algo, o a lo mejor que sea muy complicado, o que, pues no sé, no quiero decir que no sea para todo el mundo, porque eso ya es como meterse en otras aguas. Pero pues sí, ¿qué contras le puedes ver? Uy, ¿qué contras? Pues yo creo que lo más complicado de empezar a usar estos medios de creación es cómo llegas a ese punto, ¿sabes? Porque uno como artista, como no experto, pero a lo mejor ya versado en una disciplina en concreto, comunicarse con otras disciplinas o comunicarse con otros artistas que no sean de música o incluso de la misma música es a veces muy complicado. Entonces, de repente me pasa que, no, pues es que necesitamos esto y es como que no, pues no sé cómo traducirlo, ¿no? O incluso cuando yo les explicaba algo, de repente como que, pues no sé, tecnicismos, ¿verdad? Pero si funciona bien, ¿sí? Entonces, creo que eso, llegar al punto en el que se puede intercambiar de una manera cómoda y una manera productiva, creo que es como que un poquito lo más difícil, porque estamos ya como adoctrinados en nuestra trinchera de la disciplina que tiene que ser pura y tiene que ser súper desarrollada, y a veces como que esas son los
peros que le ponen a las ramas que se tienen que desarrollar, ¿no? Se tienen que lograr una perfección, ¿sabes? Entonces, yo creo que es difícil en primera instancia como que abrirse un poquito y ponerte en una posición un tanto humilde. Ajá. Y también con un gran respeto con quien estás trabajando. Entonces, yo creo que eso para mí es fue un poquito fuera de lo común, a lo que yo estaba acostumbrada, pero me sirvió incluso como crecimiento de persona, ¿sabes? Como profesional, como artista. O sea, al contrario, es como un poco al inicio nada más. Ajá, yo como es lo que que te cuesta, pues sí, realmente sí, ¿no? Porque luego a veces entre artistas somos bien... Sí, y pues es que lo que pasa es que no creo que es nuestra culpa, ¿sabes? Porque estamos en esta tradición occidental de compartimentalizar todos los conocimientos y encerrarnos en nuestro cubito y no estamos viendo qué es lo que pasa al lado. Ya me acuerdo que era lo que iba a decir. Ok. No sé. No, sí. Ok. Dices que es a veces como difícil como artista expresar y llevarlo fuera de ti hacia el público, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que vemos en otras disciplinas artísticas, por lo menos lo que yo puedo decir, es que el proceso creativo es casi paralelo, ¿sabes? O sea, es la misma, el problema desde artes plásticas, desde artes escénicas, desde música, pero justo en ese paralelismo es donde puede haber un punto de encuentro. Okay. Y apoyarse entre unos y otros, ¿sabes? Okay. Entonces, retroalimentarse, apoyarse, fusionarse, y va a llegar a un resultado que va a ser a veces más digerible para el público que si viniera solamente de una rama. Bien, entonces, a ver, sin darnos cuenta, ya nos metimos a la interdisciplina. Ajá, la interdisciplina, no lo mencionabas, pero ya nos metimos, espero que hayan cachado el tema. Sí, no, yo apenas estoy también como explorando y así conociendo, porque es complicado lo que decías de que, ¿dónde leo de esto? ¿Quién está escribiendo sobre esto? ¿Sabes? Sí. Todavía es difícil encontrar. Y fíjate que he encontrado mucha información de cómo se define incluso los procedimientos y metodologías ya concretas de cada intertrans, lo que sea, es la ciencia. Porque ya lo tienen como a veces estipulado de así se tiene que hacer una investigación científica, así se tiene que abordar un tema, no solamente desde una rama, sino como ver las opciones que tengo y qué es lo que me va a funcionar para llegar al fin. Claro. Entonces todavía tiene que permearse, yo creo que un poquito más en lo artístico y hacer escribir sobre ello, comentar sobre ello, tal. A lo mejor, por ejemplo, ahorita no te puedo decir un contra tan acá, pero pues es que también apenas yo estoy, claro, yo sigues estoy en aprendiendo. esto, sigues aprendiendo y otra persona que lo experimente y le encuentra un contra, pues está bien que se dialogue, que se ponga en la mesa y que se enriquezca entre todo esto. Claro. Sí, yo, fíjate, bueno, ya que entramos al tema de interdisciplina, encontré un PDF, que por si alguien lo quiere lo voy a dejar en la descripción. Sí. Está muy interesante, son 12 páginas, está muy cortito. Es de creo que es una maestra. Bueno, participan varios investigadores. Y hablan en general. Ey, ¿qué pasó? Hablan en general, una disculpa. Hacen un estudio donde presentan 2 casos nada más. De cómo, bueno, ya te lo conté hace rato, pero lo voy a contar otra vez. De cómo puedes hacer como tus estudios generales, básicos, matemática, geografía, yo qué sé, español, lo que sea. Y aparte llevar música y cómo eso te beneficia y cómo puedes incluso mezclar las cosas. Claro. Mencionan que a uno de los casos lleva sus clases normales y creo que las clases de música como también normales, ¿no? Y el otro caso las lleva sus clases normales, pero ya crean pues, ¿cómo llamarlo? Como un plan de estudios musical enfocado a las clases regulares. Okay. O sea, por ejemplo, le crean canciones para que, no sé, se aprenda el abecedario. O le hacen tal para que aprenda tal. Pero junto con la música, entonces ahí es como lo interdisciplinario. Y está muy interesante el estudio. Es de España, casi todo lo que yo encontré, ya te había dicho, encontré de España y de Reino Unido. Entonces, pues está bien difícil también encontrar un poco de información, pero creo que es bastante útil, pues porque nos lleva a justo eso, como músicos, pues, y aunque no te dediques a la música, aunque te dediques a cualquier otra cosa, pues creo que tienes que ser consciente de las cosas un poco que te rodean y que te pueden acompañar para pues hacer los proyectos que quieres hacer o incluso para tu carrera misma, pues no tal cual para forzar un proyecto, pero
pues creo que sí, es bastante útil, como dices, pues. Sí, y pues lo que también comentamos hace rato, de cómo es que tenemos nuestros esquemas curriculares, así como de que, ok, vamos a aprender español, vamos a aprender matemática, vamos a aprender ciencias naturales, así Sí, como que cada uno... cada uno es una bolita, ¿no? Cada uno es una bolita, cada Ajá. es su cubito, casi, porque todo está así, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita también se está poniendo en discusión de que, oye, tenemos que intervenir en la manera en la que se enseña y la que se aprende, porque en realidad los niños, si los ves, o sea, de chiquitos, tienen esa creatividad y esa curiosidad, que es la que estabas mencionando hace ratito, sí, de cómo explorar. Y ellos no van a, ok, voy a usar la matemática para hacer una suma y no, voy a usar el español para analizar la lógica. No, o sea, sí. lo exploran con todo lo que tienen, todas las herramientas que tienen disponibles. Entonces, se plantea cómo en la educación puede ser beneficioso un acercamiento interdisciplinar de todo lo que le puede funcionar al estudiante, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en vez de decir, responde tal pregunta A, B, C, X, ¿no? Ajá. Más bien hacerle una pregunta abierta, así como lo que te decían, no sé, ¿a qué tanta altura está el sol? Y así, que sea una pregunta abierta y entonces el niño es como, a ver, entonces voy a ver si uso esto, uso el otro, Claro, o pues incluso las preguntas abiertas te forzan mucho a hacer eso, ¿no? Exactamente. Entonces, algo, por ejemplo, que me ayuda mucho a definir qué es interdisciplina y qué no, o qué es algo diferente, es que el resultado del proyecto o del procedimiento, porque no siempre, por ejemplo, el producto va a ser interdisciplinar, a veces solamente el procedimiento, o también es procedimiento y producto. Claro. Pero la cosa es que no los puedes englobar en, esto es música, esto es teatro, esto es, no sé, pintura, ¿sabes? Ya no lo puedes definir con eso, con ninguna en concreto. Okay. Por eso te digo que el término interdisciplina se está poniendo de moda hace que será una década, pero es algo que viene desde años, incluso que se explora, o se ha estado explorando en el arte contemporáneo con términos como la performance, uh-huh. o los happenings, por ejemplo, que son ya expresiones que, o sea, ¿qué es esto? No, sí. no estaba en la escuela, no estaba en ninguno de los rubros, y es que se está explorando cómo se puede comunicar. Claro. Fíjate, estoy buscando, es que justo ahorita lo que dijiste de ¿La escuela? Ajá, no, de que lleva una década que se está explorando. En el PDF que encontré viene lo que te decía de Piaget, que te dije por fuera. Nada más. Súper bien. Que déjame leértelo, que habla sobre la interacción que hay, o sea, entre la disciplina y cómo la puedes aplicar. O sea, según lo que entendí, eso es. Mira, aquí dice, la clasificación de Piaget, según el grado de interacción entre los componentes de la disciplina, se podría hablar de 3 niveles. Entonces viene multidisciplina cuando no hay intercambio ni enriquecimiento entre disciplinas, que es lo que comentábamos de que solo se suman y, bueno, ¿no? Van a un punto. Interdisciplinaridad es propiamente dicha, consiste en establecer interacciones reales con interfecundación e intercambio mutuo. Y la última, la trans, sería el nivel superior que sitúa las interrelaciones dentro de un sistema total que no tiene fronteras sólidas entre disciplinas. O sea, que ya es como de, ¿no? Como que explotas, ya todo lo mezclas, bueno, no lo mezclas, pero todo va como súper concreto a una sola cosa. Y es una retroalimentación de 360 grados, ¿sabes? No es solamente como hacia arriba o horizontal. Sí, no es lineal, ¿no? Es como que va todo así a donde caiga, casi. Sí, de hecho, pues también yo tenía una cita de Piaget. Dímela. Porque, bueno, lo que decíamos que estos términos se empezaron como a definir, entre comillas. No sé, tengo desde que se hizo un seminario de la CERI, que es un centro de investigación de Francia, y también el ministro francés de Educación, que fue en 1970, que se sentaron a ver, ¿cómo vamos a llamar esto? ¿Sabes? Y estaba Piaget y estaba otros teóricos y apenas empiezas como que, vamos a definir qué es la interdisciplina, qué es la multi, que incluso entre ellos había algunas discrepancias de que algunos le llamaban multidisciplina y otros sí le llamaban transdisciplina. Entonces, desde entonces como que, okay, todavía falta un poquito en la definición y en cómo entendemos estas maneras de creación o de investigación, pero pues tiene muy, muy poquito. Y lo que decía Piaget, por ejemplo, es de que nada nos obliga a dividir lo real en compartimentos o estancos o capas simplemente supuestas, ¿sabes? Entonces, o sea,
es, de nuevo, hablando de cómo percibimos el entorno. No es como que mis ojos van a recibir la señal de la luz y mis oídos van a escuchar música y no voy a relacionar que estoy en un café, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, o sea, tiene en realidad poquito, pero sí tiene muchísimas ventajas a cómo abordamos cualquier tema, cualquier disciplina, cualquier pregunta, elemento, objetivo, lo que sea. Ok, bien. A ver, déjame ver cuánto falta para... 6 minutos, sí. A ver, bien. Pues ya casi para terminar. Ajá. Pues conociendo ya todos estos términos y haberlos dejado un poco claros, porque el tema yo creo que se puede alargar un montón. No, y que bueno, si se empiezan a discutir o de repente, oye, ¿sabes qué? Creo que no era lo que dijiste. Es muy debatible, Es ¿no? muy debatible y Sí. está bien. Sí, claro. De eso se trata. ¿Cómo aplicas todo esto pues en tu día a día? O sea, ya no tanto en tus proyectos y en lo que haces, sino como en tu vida general, tu día a día, cualquier cosita. Oh, vaya. Pues en primera cambia la manera en la que percibes las cosas. Ok. ¿Sí? Porque de repente, no sé, cuando escuchas música, yo cuando escuchaba música antes, incluso de estudiar un poquito más de teoría y todo eso, era como que, sí, me gusta tal melodía y así. Y de repente cuando estudio un poquito más de música, digo, sí, ese es primero, cuarto, quinto. Okay. ¿Sabes? Y ahorita con los elementos que apenas estoy empezando a rascarles, como que, mira, es interesante la intención, o es interesante el tal gesto, o es interesante, o sea, y de cualquier cosa que esté percibiendo en ese momento. O sea, puede ser... una persona sentada en la silla, o puede ser un acontecimiento en la calle, o lo que sea. Entonces, como, ¿qué canales o qué perspectivas están tocando en una misma acción? Okay. Entonces, eso creo que es el cambio que he tenido yo en mi día a día, y también mi cambio de proceso creativo. Para composiciones, por ejemplo, o mías. Sí. ¿Qué elementos voy a buscar? ¿Cómo los puedo explorar? He aprendido maneras que no podía hacerlo, que no pude haberlas aprendido en la escuela, por ejemplo. Ok. Entonces, sí, creo que es muy interesante y muy enriquecedor. Ok, bien. ¿Dónde está? Ya la vi. Pues ya terminando el tema, ¿qué podemos hacer para empezar a ver las cosas así, o a estudiar de esta manera, o cómo podemos meternos más a todos estos temas? Uy, qué bueno que me preguntas eso. Una recomendación. Quería hablar de esto. Okay. Bueno, hablando por lo menos del contexto universitario, que es el que ahorita pues yo estoy y me he enfrentado y he estado como que moviéndome a través de ahí, sería genial, así excelente, que la Universidad de Guadalajara o las universidades, porque estoy viendo que no es solamente la UDG, sí. Incluso hay universidades en Europa o en Estados Unidos que todavía como que les falta poner ese tipo de plataformas en las que puedas gestar un proyecto desde diferentes carreras, ¿no? Okay. Y que incluso eso te dé, no sé, servicio social, lo que sea. Estamos muy lejos de que pase eso. No creo que pase, a menos que pues se mueva y se vea una necesidad que existe. Tenemos que empujarla un poco. Tenemos que empujarla. Entonces, yo una recomendación que hago desde la universidad y que me ha resultado en contactos, en vinculaciones en las que pues ya sale hasta trabajo de eso, es método optativas por movilidad a otras carreras. Okay. Entonces, con eso empiezo a conocer a más gente. De repente se sorprende de que, mira, tenemos carrera de música también. Me pasó que haciendo grabaciones para Sonoridad que Habita, que fui al DIS, al Departamento de Imagen y Sonido del CUAT, de Huentitán, estaba grabando algunas cosas y de repente los alumnos me decían, oye, ¿tú eres de sonido, de Foley? O porque me veían con una grabadora de campo. Yo, no, soy de música. ¿De veras? ¿Hay carrera de música en la UDG? Yo, sí, somos hermanitos, pero estamos súper olvidados. Y pues, bueno, a lo mejor no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad como profesionistas, incluso pensando más a futuro, pensando más de aquí ya termino la carrera o tal semestre, es vincularse. Y hay miles de maneras de hacerlo, pero sí tiene que nacer desde nosotros. Ok, relacionarse un poco más. Exacto, muy sí. Bien. O ir a festivales, hablar con gente, o sea, vincularse. Incluso tú solo desde tu casa empezar a conocer, si te da un poco, pues no miedo, pero un poco de cosita, vincularte de golpe sin saber un poco. Sí. Pues empieza a buscar tú mismo en tu casa, empieza a hacer cosas de este estilo. Y ya después buscas, si estás en la escuela o incluso si ya eres profesional, puedes hacerlo de mil maneras, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues ¿hay algo más que quieras agregar? Bueno, pues si me permites hacer promoción a los sí, proyectos claro, ya me habías dicho, sí, vamos. Bueno, pues está Sonoridad que Habita, que creo que nada más tenemos el SoundCloud con un work in progress que tenemos, porque todavía es una investigación que sigue en pie.
Está Miradas de las Fauces, que está en un muy buen momento de que se va a presentar en los primeros 2 fines de semana de febrero. Ajá. En la plataforma de voyalteatro.com. Ajá. Ahí búsquenlo, ahí va a estar disponible. La taquilla es una aportación casi simbólica, pero pues vale muchísimo la pena que lo vean y que digan qué onda y que digan qué les parece, si les movió o no, no sé, X, ¿no? Ok. También está uno que apenas apenas entré, Ajá. que se llama Pasaje en que nos soltamos las manos. Y esta es una producción hecha por totalmente todas mujeres, Ok. acerca de preguntas muy, muy íntimas y muy delicadas acerca de nuestras realidades. Entonces también está ese y pues cualquier cosa, también me pueden seguir, lo que sea. Ok. ¿En dónde? En Instagram estoy como Sara DWM. Ok. Y los proyectos que mencioné también los pueden buscar así, Miradas de las Fauces, Pasaje en que nos soltamos las manos, también están en Instagram y pues en redes sociales en general. Igual vamos a dejar el link del PDF de más información. Sí, yo tengo también para compartir, claro. Muy que bien. Y también pues de las redes sociales, de los proyectos tuyos. Míos. Bueno, el que quieras dejar, tu Instagram que dejaste. Pues es que ahí tengo como la plataforma en Ok. construcción de... Sí. Bien, pues de todos modos dejamos información sobre los proyectos. Muy bien, claro Y que sí. pues ya, creo que es todo. Pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y pues ya, hacemos gran pausa la siguiente semana. Bye. Muy bien. Corte.